Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis, Qué Rico Show. Vamos a hablar rapidito porque se está yendo la luz. Les recordamos que nuestros programas son retransmitidos los días sábados a las 5 de la tarde por la Radio Comunidad, Radio Comunidad. Resulta que la semana pasada pues entró aire fresco por estos ambientes áridos del debate político venezolano y un grupo de jóvenes venezolanos sacaron una propuesta política llamada Alianza Centro. El vocero que más prensa cogió esta semana ha sido Lauren Caballero, y como es pana mío, me lo invité para el programa para que me echara el cuento de qué es eso. Laura, en la encuesta por todos lados sale que los venezolanos se han desplazado de las estrategias de extremos hacia la estrategia de centro. La gente apunta a una solución política, la gente pide una solución a sus problemas y ustedes presentan una organización que, primera pregunta, tiene el nombre de la coyuntura, no tiene, o sea, eso es importante. Por ejemplo, el Partido Socialista plantea el socialismo, el partido no sé qué plantea, los liberales plantean una estructura. Cuando uno plantea la Alianza Centro, es una alianza para darle respuesta a esta coyuntura. ¿Cuál es la idea de la alianza de ustedes? Fíjate que nosotros creemos que lo que sucede en el país efectivamente no se trata de un problema coyuntural en sí, sino que es un problema de carácter estructural. Es una crisis pues, de carácter macro que encierra en su seno otra cantidad de crisis que van, digamos, de mayor a menor grado. No se trata solamente de la crisis política, que es la diatriba que encierra o que desgasta, mejor dicho, el tiempo de los medios de comunicación, que se ve reflejada precisamente en los intereses de los sectores extremos que se enfrentan actualmente por el control del poder político en el país o por la toma del poder pues, del Estado, sino que va más allá, va, digamos, relacionada con el tema neurálgico que son los problemas de la gente. La crisis del transporte, la crisis de los alimentos, la crisis de salud, la crisis de servicios en general, no solamente del transporte, sino de los servicios públicos en general, que son, al final del camino, los problemas reales que la gente vive en carne propia cuando sale de su casa todos los días para ir a su trabajo o cuando regresa del trabajo a su casa. Y entonces, las élites no están resolviendo eso. Pareciera que los sectores que se enfrentan específicamente por el poder político no terminan de entender que si nosotros no dejamos de lado en este momento neurálgico pues, de la situación país, sí, esas diferencias que sin duda bueno, nos pueden separar en algún momento determinado, pues sencillamente no vamos a solucionar los problemas de la gente, que son los problemas de la nación, y que podríamos correr el riesgo incluso de dejar de existir como país, porque hay una verdad aquí que creo que es imposible de ocultar, y es que la situación venezolana se ha convertido en algo tan complejo que se ha internacionalizado de una manera que pone en riesgo la subsistencia del Estado-Nación tal y como lo conocemos, porque claro, es grave, es gravísimo y parece que no se entiende. Parece que no se entiende cuando, por ejemplo, se plantea que la situación de Venezuela debe ser resuelta en el tablero internacional, cuando los verdaderos afectados de la problemática o los más interesados en que la problemática se resuelva son los mismos venezolanos. Pero eso te mete en un duro debate, porque ahí tiene las sanciones, el diálogo de Barbados, claro, los diferentes alineaciones que a nivel internacional han ocurrido a favor de uno u otro bando, prácticamente como en un campeonato de voleibol, los que están con Guaidó y los que están con Maduro. La comunidad internacional pareciera que está bastante centrada en este asunto, porque en su mayoría plantea que la situación o el problema venezolano debe ser resuelto no solamente por los venezolanos, sino en el marco de una negociación política que genere condiciones para unas elecciones que le permitan al pueblo de Venezuela decidir en el marco democrático su destino. Sin embargo, hay voces, ¿no? De lado y lado hay voces altisonantes que rechazan los procesos de negociación, que rechazan el encuentro entre diferentes para dirimir controversias y plantean soluciones que no son para nada políticas y que además a todas luces resultan descabelladas, como por ejemplo la conformación de una coalición militar internacional que venga y le ponga orden a la situación interna de Venezuela. Eso sin duda alguna es tirado de los cabellos.
Y la Pero mayoría para de mí los también- venezolanos... Para mí también estirado de los cabellos promovió un golpe de Estado con puros venezolanos para resolver Claro, problemas. eso es... Por pero, muy nacionalista que sea. así es, pero habría que ver también quiénes son los que promueven esto, ¿no? Ahora, si tú le cierras las posibilidades a tu contraparte de que mediante los mecanismos democráticos claramente reconocidos por el mundo civilizado, esa contraparte llegue a tener la oportunidad de gobernar o de ser escuchada, entonces abres las puertas también a que la solución se dé mediante otros mecanismos que no son precisamente los democráticos. Entonces, son los extremos, pues precisamente de un lado y del otro los que juegan a que la situación se empeore, a que la situación no se resuelva mediante los parámetros regulares o los parámetros civilizados, sino que lleguemos a un punto en el que lamentablemente luego tendremos que resolver esta problemática, sí, mediante una negociación, pero una negociación sobre los muerte. cadáveres de nuestros familiares o de nuestros seres queridos. Eso no podemos nosotros, como seres, digamos, medianamente responsables, o si realmente queremos hacer una política que vaya en pro de los intereses de la gente y no de los intereses de las élites nacionales e internacionales, tenemos que aterrizar entonces en la razón, pues en el uso de la razón, y no dejarnos llevar única y exclusivamente por las pasiones, que son fáciles de exacerbar, pero luego son muy difíciles de calmar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y el centro es eso, el centro es racionalidad, el centro es cordura, el centro es reencuentro, reconocimiento del que disiente, tolerancia, respeto. ¿Cómo De se eso ve se trata. este grupo de jóvenes en el accionar político? Pues tú sabes que para mí muchas veces cuando yo veo que los jóvenes irrumpen en la política, yo siento que hay un señor de viejo, un montón, así como una pared de viejos obesos impidiendo que entren. Y la única forma que lo dejan entrar es que se vuelvan viejos obesos, así sean jóvenes. Mira, ¿Cómo irrumpirían ustedes en una situación tan polarizada? Pero nosotros queremos presentar al país una serie de propuestas. Esto no es una cuestión que nosotros creamos que tenga que ver en lo absoluto con una cuestión etaria, pues, con una cuestión de que si son viejos o jóvenes, ni jóvenes contra viejos, ni mucho menos, porque entonces estaríamos otra vez en una confrontación estéril, sino que es una cuestión de ideas, de propuestas, y en la medida que nosotros podamos conseguir un equilibrio entre las propuestas de un sector y las propuestas del otro sector, de repente vamos a poder solucionar algunas cuestiones que están allí a la vuelta de la esquina y que son neurálgicas. Pero también la controversia, porque hay sectores que son irreconciliables y lo son y punto. Sí, claro. El problema es que exista la posibilidad de la alternabilidad de que las ofertas políticas, las que estén exitosas o tengan una oferta atractiva, accedan al poder y la apliquen, y los que no se quiten y vayan a recuperar mayoría. Bueno, eso es lo sano en la democracia, ¿no? Eso es la democracia. Está describiéndolo con palabras bastante sencillas. Lamentablemente yo creo que la élite política no ha logrado conectar el término democracia con soluciones puntuales a problemas concretos. Bueno. Entonces, la gente, por ejemplo, no entiende cómo la democracia, por ejemplo, ese concepto que suena tan politológico, tan científico, no sé, abstracto, puede ser un elemento que juega un papel preponderante a la hora de llevar la comida a la mesa. O, fíjate, por ejemplo... vamos a hacer una cosa, porque yo no lo hago nunca, pero lo voy a hacer. Vamos a alargar esto otro negro para que desarrollen las propuestas que están haciendo. Ya regresamos. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico. Continuamos, queridos amigos, con su espacio de reflexión, análisis, Qué Rico Show. Hoy con Laure Caballero de la Alianza Centro. Bueno, nos venía explicando cómo plantean ustedes irrumpir. Claramente no desde un punto de vista etario, pero ya que son jóvenes hay que subrayar que eso es refrescante, porque está bueno, no está malo. Eso no es los lados malos de tu propuesta. En el escenario político me gustó la precisión, la democracia y la solución de los problemas de la gente son indisolubles. Claro, fíjate, sencillo. El hambre no es el hambre nada más del opositor o nada más del chavista. Es el hambre de una población que se ve afectada por la crisis. Entonces el hambre es un enemigo común del chavista, pero también del opositor.
del que cree de repente que el neoliberalismo es la solución a los problemas económicos del país y el que cree que la colectivización de la tierra sigue siendo la solución. Entonces, ¿cuál es el enemigo común? El hambre. ¿Cuál es el enemigo común? La pobreza. ¿Cuál es el enemigo común? Bueno, las enfermedades que en este momento lamentablemente muchos venezolanos no pueden tratarse porque tenemos un sistema de salud que está prácticamente en ruinas, inoperante, inoperativo. Entonces, si nosotros logramos identificar una serie de cuestiones puntuales que en común tenemos como amenazas para toda la población venezolana y para la subsistencia de nuestro país como nación, entonces vamos a tener la oportunidad de encontrarnos en soluciones que son también comunes a estas mismas problemáticas que son de carácter público. Y es algo relativamente sencillo. Cuando tú cruzas la calle y hay un hueco allí por el que además tiene que atravesar, una calle que además tiene que atravesar el vecino que piensa que la gestión de Maduro es la mejor gestión de la historia de este país, y a la vez la atraviesa también el que piensa que no, que la gestión de Maduro es catastrófica, pero ninguno de los dos logra ponerse de acuerdo para tapar el hueco, porque uno piensa que hay que taparlo con, no sé, con arena, otro dice que hay que taparlo con hormigón, y de repente sale otro más y dice, no, es con asfalto, y se desgastan en la diatriba para ver con qué hay que taparlo. Bueno, el hueco sigue allí, nunca se tapa, y esas tres personas, esos tres agentes políticos que están polarizados, bueno, van a ser lamentablemente los que más van a sufrir por la estadía o la permanencia de ese hueco allí. Entonces, lamentablemente hoy en día tenemos un inmenso hueco en el corazón del pueblo que no ha sido tapado precisamente, o no ha sido atendida, pues esa problemática que en este caso sería, como analogía, ese agujero, no ha sido atendido por los sectores polarizados precisamente porque todos se debaten entre cómo taparlo y no se han puesto de acuerdo para taparlo como sea, que es lo que realmente necesita la gente, que le solucionen el problema. Ok, fíjate, para solucionar los problemas la democracia tiene un montón de instituciones y la democracia venezolana tiene nominalmente más instituciones que nadie, consejos comunales, juntas parroquiales, consejos municipales, asambleas legislativas, comité legislativo, consejo legislativo estatal. O sea, hay una infraestructura completa allí diseñada para la solución de los problemas. ¿Cómo van a participar ustedes para tener acceso a la parte institucional de la resolución de problemas? Porque hay otra que es la participación ciudadana por la vía de la protesta y exigirle a los organismos que cumplan. Esa se ve como más cantada, más diseñada, muy bien. aunque ahí hay mucho riesgo. ¿Y la otra? Yo estoy de acuerdo, en primer lugar, esto, y hay que decirlo, la gente tiene que reclamar sus derechos, la gente tiene que ser escuchada por los funcionarios públicos que en algún momento van a tener que entender que son empleados de la gente y no al revés, que están allí para atender precisamente a una serie de funciones que su cargo, pues, se supone que le... Pero ahí es fundamental que si el tipo le falla al pueblo lo puedan sancionar. Claro, hay mecanismos democráticos para eso. El principal mecanismo es el voto. Hay que llegar a un acuerdo nacional para que sea precisamente el proceso electoral, o sea, un proceso electoral lo que le dé a la gente la posibilidad de sancionar al funcionario que lo hace mal y de elegir a la persona que el pueblo considere que es el más apto para llevar los destinos del país. Y eso solamente se logra con democracia. Eso se logra es con entendimiento, con acuerdos, con respeto, con tolerancia, con inclusión. No podemos seguir en esta diatriba donde unos quieren perpetuarse en el poder y los otros se mueren por perpetuarse en el poder. Por suplantar a la élite de turno para precisamente hacer exactamente lo mismo. Al final no se logran soluciones, ni se le plantean soluciones a la gente, más allá de que si él no se va, entonces yo no... O sea, si él está aquí, es que parece como una cuestión, parece un debate incluso entre niños malcriados. Mira, si tú no te paras de la silla, Rico, yo no entro para esta sala. Mientras tú sigas ahí, yo no entro para la sala. Pero ahí, fíjate, la democracia tiene mecanismos prácticos, o sea, y la política más todavía. Cualquiera en este instante te diría, ¿y ustedes creen una solución electoral con ese CNE? El problema no es exactamente el CNE y eso creo que hay que decirlo también muy responsablemente. El asunto no es exactamente el CNE, es un problema un poquito más complejo que involucra el sistema electoral en general, no solamente al órgano electoral, sino al sistema electoral en general. Entonces, para que se pueda producir en este país un proceso electoral transparente, justo, que la gente realmente esté dispuesta a participar de él porque considera que su voluntad va a ser respetada, es necesario llegar a algunos acuerdos puntuales.
Dentro de esos acuerdos tiene que estar sin duda alguna que se permita pues, que haya un acompañamiento técnico internacional de muy alto nivel que garantice que la voluntad del pueblo va a ser respetada. Eso en primera instancia. En segundo lugar, garantizar que los mecanismos de competitividad sean lo suficientemente aceptables para todas las partes. No se justifica que en los últimos procesos electorales que han habido en este país, bastante cuestionados, por cierto, la élite que gobierna haya utilizado todo el poder del Estado, todo el poder público, es decir, el dinero de la gente, incluso los bienes de la gente, como los carros de las instituciones del Estado, X o Y, el dinero público sí, lo han hecho sí, descaradamente para promover el voto pues, a favor de su tendencia. Eso no tiene, o sea, eso no es democrático y hay que decirlo, Rico. Eso no es democrático, eso atenta contra la democracia. No, eso es una estrategia para debilitar al voto como instrumento de cambio del ciudadano. Además, porque entonces el otro sector que ha venido también participando de esos procesos, no de los últimos, sino desde hace años, lamentablemente ha caído también en la estrategia de la élite gobernante y bueno, se han dejado llevar a tal punto que hay algunos sectores que hoy en día reniegan del voto, como si, o sea, por favor, lo que hay es que luchar por condiciones electorales justas, no al contrario, no sepultar el voto. El voto nos costó mucho trabajo, costó sangre, sudor y lágrimas, como dicen por ahí. Entonces, una de nuestras estrategias fundamentales, una de nuestras estrategias fundamentales tiene que ser sin duda enfocarnos en rescatar el voto como institución democrática para dirimir las diferencias en una sociedad que tiene que ser sin duda una sociedad del primer mundo, una sociedad que termine de entrar definitivamente en el siglo XXI. Bueno, Lauren, fíjate que hasta esta charla tan buena se acaba. Se nos fue el tiempo, yo creo que diste un buen mensaje final, queridos amigos. Le metimos dos negros aquí a Lauren para que una organización nueva tiene que desarrollar toda su estrategia. Ustedes quedan para analizarla. Muchas gracias, Lauren. Gracias a ti. Hasta mañana. Qué rico.